el maestro Óscar Gerardo Hernández Ramírez. Hola, muy buen día. Me permito hacerles extensivo un cordial saludo y caluroso, afectuoso, por parte del maestro Edgar Eloy Torres Orozco, rector del Centro Universitario de la Ciénega, a todos los presentes y también saludar con todo gusto al ponente, al doctor Benjamín Fernández, quien una vez declarada inaugurada esta evento, pues bueno, iniciará su ponencia. Un saludo, doctor Benjamín. También saludo con mucho gusto a los investigadores, profesores, docentes del departamento, de la división también, quienes organizan y quienes participan y fomentan, digamos, este tipo de actividades académicas que tienen, digamos, muchos objetivos, ¿no? Es decir, y que en este foro se convergen. Entre ellos, pues bueno, el fomento de la investigación temprana por parte de los estudiantes, el desarrollar líneas de investigación por parte de los académicos y docentes, el trabajo conjunto entre líneas de investigación, grupos académicos. Entonces creo que este foro ha venido desarrollando y tiene, digamos, una trayectoria muy trascendente y se considera pues de que más que escuchas, más que solamente receptores por parte, digamos, del estudiante, pues en algún momento pueda dar, digamos, un paso para ingresar, digamos, al tema de la investigación en las ciencias sociales y jurídicas. Entonces, se considera pues este foro, además de que ya tiene un camino andado, es el número 13, y pues por ello también felicitarlos nuevamente al doctor Arturo, a la maestra Lourdes y a la maestra Saraí, a los investigadores también que nos acompañan, por impulsar este tipo de actividades, viéndolo más como una promoción, no tanto como una sesión a la que se pueda venir, digamos, solamente como escucha, sino más bien es que incentive, que promueva digamos, el transitar por algunos caminos que seguramente les podrá generar una serie de competencias para su desarrollo profesional, académico inicialmente, pero sobre todo profesional. Esto, si ustedes lo trasladan a su ámbito profesional una vez que egresen, seguramente será de mucha valía para quien lo haga. Entonces creo que es un buen momento este foro y todas las actividades que se realizan de manera extracurricular como escenarios donde se puedan exponer y dar, digamos, a conocer sus opiniones, la manera en que se exponen, explican, argumentan, presentan, defienden. Entonces creo que todos los escenarios serían importantes, digamos, de la formación. Por ello, pues bueno, nada más me queda más que en representación del maestro Edgar Eloy Torres Orozco, declarar inaugurado este foro número 13 anual de Derecho y su enseñanza, esperando que los trabajos que aquí se desarrollen sean de provecho para todos quienes participan. Muchísimas gracias y éxito. Bien, agradecemos este mensaje de inauguración por parte del secretario académico de nuestro centro universitario. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Y a continuación vamos a escuchar la semblanza y presentación del conferencista inaugural, del doctor Benjamín Fernández Bogado, que estará acompañándonos. Ya está aquí con nosotros, sin embargo, bueno, vamos a escuchar esta amplia trayectoria que tiene por parte del doctor Héctor Claudio Farina, que nos viene a leer esta semblanza. Agradecemos a nuestros honorables miembros de Presidium por acompañarnos y les cedemos el uso de la voz, doctor. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes hoy para presentar a uno de los grandes referentes del derecho de la comunicación, que es el doctor Benjamín Fernández Bogado, que seguramente está en su casa allá en Fernando de la Mora, en Paraguay, que lo vimos que estuvo a la madrugada dando una conferencia magistral en Corea del Sur, es decir, tiene una jornada bastante intensa. Benjamín Fernández Bogado es doctor en Derecho, es abogado, es periodista, es profesor universitario, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, en España, en Oxford, en Inglaterra, también en Syracuse, en Minnesota y en Harvard.
Fue becario Nieman de la prestigiosa Universidad de Harvard, de donde también fue profesor visitante en el año 2008. Es un gran conferencista y escribe libros sobre comunicación, sobre derechos, sobre gobernabilidad. El último de ellos se titula El Jardín Pandémico, que sigue siendo un bestseller en el Paraguay, un libro que es una provocación sobre las cuestiones que deberíamos repensar en tiempos de pandemia, de todo aquello que nos afecta. Y Benjamín además sigue ejerciendo el periodismo. Un dato muy importante para ustedes, en su mayoría abogados, es que Benjamín fue redactor de la Constitución Nacional del Paraguay en el año 1992 y se encargó específicamente de los apartados que tienen que ver con el derecho a la información. Además de eso, es director de Radio Libre en Paraguay, de El Independiente y de 5 Días, que son 2 periódicos también del Paraguay. Y por cierto, en este momento estamos al aire, estamos en la televisión paraguaya a través de 5 Días TV, también estamos en nuestras redes sociales, nos pueden ver en la página, el fanpage del CUCIénega, tenemos una transmisión en directo, y es un gran gusto que esté con nosotros Benjamín Fernández, hoy en una modalidad virtual. Benjamín ya estuvo en este mismo auditorio varias veces, ha dado charlas en más de 100 países, si no me falla la memoria, y además de eso es considerado uno de los grandes referentes de la oratoria en toda América Latina. Benjamín Fernández, abogado, un gran saludo y un gran abrazo desde Ocotlán, Jalisco, de parte de todas las autoridades, todos los profesores, los estudiantes y el personal del CUCIénega, y un saludo grande a toda la gente que nos escucha y que nos ve en distintos lugares del mundo. Benjamín, bienvenido. Muy buenos días para todos, un saludo cordial. Gracias al profesor doctor Héctor Farina, mi compatriota, por la presentación, y agradezco también la oportunidad de participar de este 13º foro sobre la enseñanza del derecho. Generalmente los abogados no somos muy dados a la autocrítica, a mirarnos internamente en torno a lo que estamos haciendo, buscando lo que es verdaderamente nuestro propósito. Aquella sabia lección que recibí de un maestro de mi facultad que decía: cuando tengas dudas acerca de qué es la función de un abogado, el luchar por la ley o luchar por la justicia, no tengas duda de que lo último es realmente lo que mueve, motoriza y moviliza la acción de cualquier abogado en cualquiera de nuestras latitudes, y más específicamente en América Latina, donde nuestras urgencias son todavía más profundas y nuestras injusticias son estructurales, que cuando nos toca estudiarlas desde el punto de vista de dar a cada uno lo suyo, como diría Ulpiano, siempre nos viene la idea de qué es lo que tendríamos que hacer, si adaptar nuestras normas a la cultura o transformar la cultura que tenemos de esta democracia electoral a una democracia de valores en donde ser justo signifique la mejor garantía de la armonía en una sociedad determinada. Una de las cuestiones centrales es preguntarnos acerca de nuestra identidad como abogados y como candidatos a hacerlo. Nuestras universidades necesitan mirarse también en torno a la forma en que venimos enseñando y sobre lo que realmente estamos enseñando. Mi conferencia de hoy habla sobre un concepto aplicado a cualquier forma exitosa de educación, que es la transversalidad. Lo que necesitamos quizás en este momento es entender la realidad en mejor forma, para lo cual los abogados tendríamos que buscar comprender desde la sociología, la antropología, la demografía, ciencias que son también bastante relevantes para comprender el entorno en el que se mueven nuestras enseñanzas en materia jurídica. Venimos sosteniendo la idea de que el enseñar lo mismo es la mejor garantía del éxito, cuando en realidad no lo es. Nuestras facultades tendrían que mirar con atención cuál es la base estructural sobre la que aprendemos y enseñamos el derecho. Y una primera conclusión es que América Latina en general es un subcontinente bastante injusto, mucho más incluso que los africanos, a los que tenemos a veces una mirada desdeñosa. Si miramos los indicadores de todos los organismos locales e internacionales, vemos que uno de los primeros grandes retos que nos toca desde la profesión de abogado es encontrar una manera de que la llamada justicia estructural nos permita cambiar la ecuación que nos ha significado a lo largo de este tiempo pobreza, delincuencia y marginalidad.
Cuando mucha gente nos dice de que nos hace falta seguridad jurídica, nos dicen fundamentalmente cuando se habla de los inversores que pueden venir a México o a Paraguay, siempre aparecen las razones por las que dicen que la gente no llega en las cantidades importantes a un subcontinente que tiene una población notablemente baja en edad y que tiene unas riquezas naturales enormes. Y en realidad lo que nos falta no es seguridad jurídica, sino previsibilidad jurídica. Saber cómo va a actuar nuestras instituciones ante realidades que no llegamos a comprenderla en su verdadera dimensión. Un buen abogado tendría que entender mucho de demografía. Si Durkheim estuviera con nosotros en este momento en la Universidad de Guadalajara, nos estaría diciendo que esa es la clave para comprender varias cuestiones que tienen que ver con el argumento, con la argamasa, con la razón, con la materia prima del derecho, que es la búsqueda de la justicia. Nuestros países han tenido migraciones enormes. Ustedes ahí en México lo conocen más que ninguno, porque no solo tienen una alta migración interna, sino una altísima inmigración, especialmente hacia el vecino del norte. Cuando observamos estos fenómenos sociales en mejor forma, podríamos entender las razones que mueven a millones de seres humanos a vivir en lugares distintos en los que habían nacido. 7.000 millones de personas viven en el mundo. Nacemos en lugares en donde no habitamos posteriormente. 1.000 millones de seres humanos están fuera de sus ámbitos naturales en donde habían nacido. Cuando observamos los números de lo que acontece en Venezuela, con 5 millones de personas que dejaron ese país rico en petróleo, en reservas de este poderoso e importante elemento energético, podemos entender de que algo ha fallado gravemente en el sistema estructural de justicia que ha hecho que muchos terminaran saliendo de ese país para poder realizarse en términos económicos, sociales o políticos. Lo que acontece hoy en día en Ucrania también es una muestra de eso. Agredida esta nación, 5 millones de sus pobladores han tenido que buscar refugio en los países cercanos, en Polonia, en Moldavia, en Hungría, por citar simplemente algunos, porque tienen que huir de esta tremenda injusticia que significa la agresión de los rusos al territorio ucraniano y la muerte de varios de sus habitantes. El mundo tiene hambre de justicia y nosotros los abogados creemos que es un problema de las normas y seguimos redactando más y más de ellas, tratando de que las mismas en esa visión inflacionaria de las redacciones puedan contener este sistema injusto en el que nos debatimos en América Latina específicamente. Necesitamos comprender esa realidad. Una de las miradas debería ser lo demográfico y ese sentido también nos toca muy de cerca en el Paraguay, donde, por ejemplo, nuestra capital, Asunción, es la segunda ciudad más poblada del país. La primera es Buenos Aires, en donde han emigrado 1.500.000 paraguayos y la capital del Paraguay tiene 500.000 habitantes, de los cuales la mitad son migrantes del interior que vienen de una pauperizada economía campesina que no ha podido ser sostenible ante el avance de la mecanización agrícola con cultivos como la soja y otros más que han impulsado a que muchos buscaran refugio en los cinturones de pobreza de nuestras ciudades. Hoy en mi país no hay un solo sitio que pueda denominarse ciudad que no tenga sus zonas de marginalidad. Y eso no es una cuestión solamente patrimonial del Paraguay. Si observamos la situación de Buenos Aires, ¿acaso la urbe sudamericana más cercana a los estándares europeos y que a comienzos del siglo XX era una de las 10 naciones más ricas del mundo? Veremos el mismo patrón de conducta. Lo mismo en otras megalópolis como Ciudad de México, como también lo es Sao Paulo, donde vemos que el fenómeno demográfico no contenido, entendido ni comprendido ha significado el aumento de la delincuencia y también con eso los graves desajustes en diferentes tipos de estructuras que nos deben llegar también a mirar la segunda de las fuentes nutrientes del derecho, que es la sociología. Entender el comportamiento de la gente es una cuestión clave. Saber entender el derecho desde una perspectiva cultural es trascendente para hacer que la enseñanza del mismo sea realmente útil para comprender la base sobre la que vamos a trabajar, el sistema de injusticia de nuestros países. La sociología también nos lleva a la cuestión de descifrar el sentido del ethos, como denominaban los griegos, a las características de cada una
de las naciones en el mundo. Nuestras características también tienen que ser miradas desde esa perspectiva. Y allí el tema que les convoca en este 13º foro es extraordinariamente apropiado. Vivimos en sociedades altamente discriminantes, no solo para aquellos que provienen del interior y que están discriminados en función de la calidad del proceso de aprendizaje en escuelas y colegios y que tienen grandes dificultades en las universidades. Muchas de las nuestras acogen a muchos estudiantes que no logran terminar la carrera o porque no se entusiasman con ella o la encuentran aburrida, altamente costosas o difícilmente comprensibles para las bases de donde provenimos muchos de los estudiantes que ingresan a nuestras universidades públicas. Debemos recuperar también ese sentido de lo público como lo general, lo que realmente importa a todos. Y no es casualidad que ahí en la Universidad de Guadalajara ustedes tengan un foro de este tipo y que sea una universidad pública que en términos presupuestarios supera al presupuesto general de gastos de la educación en mi país, en la República del Paraguay. Creo que deberían sentirse también cada uno de ustedes como privilegiados dentro de ese ámbito. Mirarse desde la perspectiva de que hay millones de personas en México que nunca tendrán la posibilidad de que sus hijos o nietos accedan a recintos académicos como lo que ustedes tienen de oportunidad en este momento. Yo soy un hijo de la educación pública. Estudié toda la primaria, secundaria y la universidad en lugares públicos y les debo decir que ese fue el gran proceso de aprendizaje en términos sociológicos, antropológicos y económicos de lo que significa mi país. Deberíamos como estudiantes entender esa complejidad de manera mucho más rápida y transversal. Nuestro interés no tiene que centrarse solamente en la tecnicalidad del derecho, en la forma procedimental de su uso, en la manera en que definimos cada norma en términos de conveniencia de tipo particular, sino que la norma nos debe permitir la comprensión del sentido ciudadano, que significa el compromiso entre todos por algo que sea público, valedero e importante. Los griegos denominaban a los que no les interesaban estas cosas como idiotas. En la traducción nuestra sería idiotas, aquellos que solo miran y perciben que el derecho es una fuente de ingresos, que admite la mentira, que admite la doblez, que hay que tener siempre algún tipo de contacto dentro de la estructura política o jurídica para que un pleito se radique en favor de nuestros intereses. Para alguien que escribió la constitución de un país que había tenido redactada antes 5 constituciones, todas escritas en tiempos de opresión y de autoritarismo, siempre es un gran compromiso tener que hacer una pedagogía constante del derecho en diferentes ámbitos. Y en ese sentido, por el privilegio que tienen ustedes, también deberían hacerlo. Es una cosa muy curiosa, pero la gente no percibe nuestra labor de abogados como las personas que están buscando algo trascendente independientemente de la condición económica que es la justicia. Por eso debería existir una pedagogía del derecho en el ámbito incluso social de cada uno de nosotros. Tendríamos que explicar el sentido de las normas, el sentido del derecho, la definición de postulados constitucionales. Ustedes se van a asombrar cuando entren en el terreno práctico el total desconocimiento que existe, por ejemplo, de nuestras constituciones, que debe ser el documento menos conocido de parte de la población de nuestros países. No tenemos la capacidad argumentativa en torno a dicha Carta Magna y no podemos defender con argumentos cuando algunos todavía creen de forma nostálgica que América Latina no está lista para vivir en democracia y que solo es el espacio para algún fascista o populista que termine sojuzgando nuestras voluntades y conculcando nuestras libertades más fundamentales y trascendentes. La tarea de la construcción de la idea del derecho, por lo tanto, debe nutrirse del ámbito de otras fuentes auxiliares. Tendríamos que hacer en la malla curricular un mayor énfasis en estas cuestiones. Y por supuesto deberíamos mirar también una economía que realmente nos sorprende en los tiempos actuales. Cuando observamos que un billonario como Elon Musk puede comprar Twitter en el mismo valor del Producto Interno Bruto de mi país, lo que significa que él podría hacer lo mismo si mi país estuviera a la venta, nos demuestra los niveles en que la economía ha llegado a desarrollarse de forma injusta en los últimos años. La pandemia aceleró aún mucho más esta brecha
entre unos pocos que tienen mucho y muchos que no tienen absolutamente nada. La pandemia ha destrozado esos sentimientos de la posibilidad dinámica de que la economía pudiera realmente hacer desarrollar el ámbito de las libertades y también, ¿por qué no?, el ámbito de las oportunidades. Thomas Jefferson, el abogado más notable quizás de ese mundo de hombres que crearon Estados Unidos, tenía una hermosa definición de democracia. Decía, la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. La democracia, por lo tanto, debería crear esas oportunidades y deberíamos mirar desde el ámbito político cuáles son las barreras y los obstáculos que se presentan para no alcanzar su plenitud. En este momento que cuestionamos el verdadero sentido de la democracia, en donde incluso algunos países que fueron faros referentes en eso tienen que soportar el asalto a su Capitolio o tener que tolerar por 4 años el gobierno de una persona como Donald Trump, deberíamos preguntarnos entre todos, y no solo a nivel de México o Paraguay, qué es lo que está fallando en el sistema de justicia de nuestros países. Recuerden que el derecho es simplemente un mecanismo para alcanzar la justicia, no es la justicia. Y lo que nosotros hagamos con respecto al derecho debe basarse fundamentalmente en la búsqueda de ese espacio que nos permite resolver nuestros problemas de forma civilizada y no violenta. La domesticación de la violencia es una de las características centrales del derecho en cualquier sociedad desarrollada. Cuando los seres humanos tienen que resolver sus problemas a través de la violencia, es que estamos viendo el fracaso del Estado de Derecho, el fracaso del derecho como un instrumento para alcanzar la justicia. Cuando uno observa los indicadores de Brasil, un país del tamaño en términos económicos que el de México, uno observa de qué manera dirimen sus conflictos en ese país. Esa nación tiene 68,000 asesinatos por año. Es una cantidad espantosa para una nación de 200 millones de habitantes. Evidentemente, en Brasil se está cometiendo un genocidio anual del que pocos conocemos y que generalmente endilgamos ese mote o esa referencia a países como Colombia, como México, en donde tampoco la violencia deja de ser una razón permanente de preocupación. Pero nuestros países están desbordados de injusticia. La enseñanza del derecho tiene que, por lo tanto, nutrirse en aquellos aspectos que han agrietado aún más nuestras sociedades y han generado a lo largo de todo este tiempo que la desigualdad se convierta en una detonante de los conflictos de forma reiterada y permanente. Por eso necesitamos entender mejor la realidad, no solo para describirla, sino para, partiendo de ella, busquemos las soluciones más apropiadas, y en eso tenemos que pedir prestado a otros ámbitos del conocimiento para poder entender mejor cuál es el rol que tiene el derecho en las sociedades actuales. Los niveles de discriminación son también altos, claro, en una sociedad injusta, de esas no son más que manifestaciones de lo mucho que tenemos que trabajar. La discriminación contra la mujer es una realidad en sociedades machistas como las nuestras, en donde la pobreza tiene rostro de mujer. El 93% de las personas que están en nuestras prisiones, en nuestras cárceles, provienen de familias desestructuradas, en donde generalmente solo existió madre. La pobreza de América Latina, en un porcentaje similar, más del 90%, proviene de estructuras monoparentales. O sea, tenemos un problema incluso desde el orden familiar para poder entender la gravedad del momento que vivimos en términos jurídicos, económicos y sociales. Si vamos todavía más a fondo a las comunidades indígenas, y yo provengo de un país muy singular que habla el idioma de una tribu que ya dejó de existir, la tribu guaraní. Paraguay es el único país en América completamente bilingüe. Hablamos el español y mi primera lengua cuando niño ha sido el guaraní, que sigo hablándolo correctamente como gran parte de los 7 millones de los habitantes de esta nación. Creemos que también en las comunidades indígenas, y en el caso nuestro muy singular, en que somos unos mestizos originarios de la mezcla entre españoles e indígenas, a veces tendemos a no entender la complejidad de ese mundo indígena. En el Paraguay son aproximadamente unos 150,000, y cuando vemos a muchos de ellos mendigar en las calles,
no podemos comprender qué es lo que hemos hecho mal para que esto haya acontecido en los últimos años. Muchos de ellos han perdido su hábitat natural debido a la expansión de la frontera agrícola, especialmente en la zona de la región occidental de mi país, en donde la deforestación alcanzó 8 millones de hectáreas el año pasado. Somos uno de los países que más deforesta. Y cuando veo el debate tan actual en México acerca de si es correcto construir el Tren Maya en esa zona maravillosa en donde está gran parte de la historia de México, yo he quedado deslumbrado de lo que pude ver en la poca dimensión que todavía nos puede mostrar Palenque. ¿Acaso una muestra portentosa de la extraordinaria civilización que se desarrolló en esa parte y que hay muchos que creen con preocupación que la misma podría ser destruida? Me parece bien que enfaticemos en lo medioambiental y que se convierta también en una ciencia, en una razón, en un argumento que haga que el derecho busque encontrar una solución a conflictos todavía mucho mayores que terminarán cobrándose la cuenta en nuestra salud y en nuestra calidad de vida si no lo comprendemos en su real dimensión. La falta de atención a las comunidades entonces indígenas es un problema que tiene que ser mirada también desde la perspectiva de la antropología, de la demografía, de la economía y de lo medioambiental. Si miramos también cómo tratamos a nuestros ancianos, vamos a ver la manera en que nuestras sociedades se definen como tales. Alguien dijo muy bien que si uno quiere conocer un país, debe visitar sus manicomios o sus lugares de atención psiquiátrica. Debe hacerlo en sus cárceles y tiene que mirar cómo trata a las personas de la tercera edad. Nosotros nos creemos un continente muy joven aún y tendemos a desdeñar la situación en la que se encuentran muchas de las personas que afortunadamente han superado el umbral de los 65 años, que es el término medio de vida, el promedio de vida en nuestro subcontinente. Si nosotros miráramos cómo se encuentran ellos, estaríamos viendo ante una falla estructural importante de lo que no ha podido ser hecho en el Estado de Derecho que nos ha tocado vivir. No estamos tocando ese argumento en nuestras escuelas de derecho, porque creemos que el bono demográfico, específicamente en mi país, podría ser eterno, cuando en realidad está a la vuelta el llamado invierno demográfico, que nos enfrentará a una realidad que por no haberla mirado con la severidad que debiera, podríamos terminar siendo víctimas de esa falta de atención y fundamentalmente de comprensión hacia ese grupo etario en cualquiera de nuestros continentes. Esa es una mirada urgente y necesaria. La demografía con su migración e inmigración, la economía en términos de sus desigualdades profundas, la sociología en el ámbito de la complejidad de las relaciones, la economía que se ha significado, y reitero y subrayo este aspecto, en muchos de los elementos que finalmente se terminan sintetizando en los niveles de injusticia de nuestros países. El abogado de hoy tiene una gran y trascendente importancia. Debe buscar develar lo que es injusto y debe trabajar afanosamente por la justicia. No es suficiente con que aprendamos mucho de leyes y de constitución. Es importante que miremos que esas normas se parezcan a la realidad que debemos transformar. Y en ese sentido, la educación es un desafío dinámico, permanente, constante. No deberíamos sabernos comprendidos solo en función de que seguimos manteniendo la misma malla curricular. Una de las grandes escuelas del derecho en los Estados Unidos, la Universidad de Yale, puso durante mucho tiempo en punto de referencia qué es lo que estaban enseñando y aprendiendo en derecho. Y cuando incluyeron más materias transversales, pudieron sacar mejores promociones de abogados porque entendieron que el derecho se debate en una realidad que tiene que ser transformada, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el compromiso individual que nos toca a cada uno de nosotros. Somos sociedades injustas y por lo tanto discriminatorias en varios sectores de nuestra sociedad. También discriminamos mucho a sectores jóvenes que vienen desde hace mucho tiempo esperando las oportunidades de las que habló Jefferson en su definición de la democracia. Hay muchos que esperan esa ocasión y no la encuentran, porque necesitamos también en ese sentido mirar la estructura administrativa del Estado, que definen muy bien desde el derecho como la forma administrativa que toma la nación,
para muchas de sus formas específicas y particulares. Me ha tocado vivir en México experiencias singulares. Viví en el país de ustedes durante un año y me tocó conocer gran parte de esa hermosa nación, bella por donde se la mire, pero injusta también, percibida en cada momento. Si México pudiera conllevar el sentido de la estética y también de la poderosa fuerza cultural de la que es tributaria y nos enseñara más desde su antropología tan rica, no solo en términos académicos sino de vivencias, quizás podríamos también encaminarnos a la comprensión de qué es lo justo y qué es lo injusto, y poder entender también por qué nuestros estados no están haciendo la tarea que debieran. Muchos de los que dicen ser servidores en realidad terminan demostrando una ausencia de amor, que no es una cuestión romántica, sino es una cuestión la más alta en la fase del servicio. Cuando muchos de nuestros administradores no quieren a la sociedad a la que sirven en sus diferentes estratos, estamos ante una crisis de valores enorme que hace que la democracia no tenga más que sentido ritualista que se repite cada 5, 6 años en países como los nuestros. El Estado debe ser reformado. El que tenemos no alcanza ni para gestionar lo mínimo. Cuando Fukuyama decía hacia finales del siglo XX que si la gran épica de América Latina fue librarse de gobiernos autoritarios, muchos de ellos de sesgo militar, el siglo XXI era el siglo en donde se iba a demandar con mayor énfasis la calidad de gestión en democracia. La democracia perecerá si no hace lo que debe en tiempo y en forma. Si el Estado no es eficaz, si no hace lo que le mandan las normas, si nosotros seguimos percibiendo que el derecho es simplemente un instrumento del que puede pagar y no del que realmente busca justicia en diferentes momentos. Nuestras justicias no son ni rápidas ni baratas, son costosas y lentas. Y en ese sentido tendríamos que hacer las modificaciones en términos estructurales, convirtiendo al Estado en una referencia de aquello que tiene que representar para que la misma no sea percibida como algo distante y solo al alcance de los que pueden modificar las conductas de nuestros jueces, de nuestros fiscales o de sus auxiliares, como el caso de la policía. Y termino afirmando sobre una cuestión de carácter central. Somos víctimas de una corrupción extraordinaria y notable en nuestros países. Cuando miramos los indicadores que tenemos en Transparencia Internacional, una organización alemana que mide la percepción de corrupción, vemos de que realmente ese es uno de los cánceres que deben ser extirpados. Y hay corrupción porque hay impunidad. El anverso del rostro de la corrupción es que el sistema no está castigando como se debiera. Gary Becker, el premio Nobel de Economía, desarrolló su tesis sobre la llamada economía del crimen. Eso significa que si tienes demasiadas oportunidades para cometer un hecho delictuoso sin que te castiguen ni te procesen, el crimen seguirá siendo la norma y la impunidad la norma habitual y la corrupción será la norma habitual. Necesitamos cambiar ese paradigma. Cuando uno mira y observa los indicadores, en mi país una persona que comete un delito tiene solo 5% de posibilidades de ser investigado y solo el 1% de ser condenado. En ese esquema, la llamada economía del crimen paga demasiado bien, que no importa nada cometer un hecho delictuoso porque los márgenes de posibilidad de ser sancionado son notablemente bajos, del 1%. A mí me tocó conocer un país autoritario, es cierto, como Singapur, que fue el país que saltó de la condición más baja en el mundo con un ingreso per cápita menor que Haití en 1965 al ser el país más rico del mundo en la actualidad con un 82.000 dólares de ingreso per cápita. Tuvo a un estadista inédito en la historia de nuestros pueblos, Lee Kuan Yew, que entendió que había que ser absolutamente implacable en los asuntos de corrupción. El fundador de Singapur había dicho, si debes hacer justicia y si estás en el poder para hacerlo, debes estar listo para mandar a la cárcel a tus familiares y a tus mejores amigos. Si no eres capaz de hacerlo, pues no estás preparado para entender el verdadero sentido de la justicia. Hoy Gary Becker entendería muy bien, visitando Singapur, lo que es el mentis
de la llamada economía del crimen, mirando los indicadores actuales. En Singapur uno tiene 99% de posibilidades de ser condenado y procesado si uno comete un crimen. La cárcel en ese estado-nación de 6 millones de habitantes están completamente vacías porque la gente se porta notablemente bien ante el temor que tienen ante la justicia y los castigos establecidos en su norma. Necesitamos, por lo tanto, luchar contra la impunidad, que es, reitero, uno de nuestros grandes problemas que involucran nuestras acciones como abogados. Debemos entusiasmarnos con el derecho. Jóvenes, ustedes que han abrazado esta carrera, ámenla y busquen apasionadamente la justicia. Sacúdanse de cualquier tipo de modorra, dejen a un lado lo que parece simplemente una forma presuntuosa de ayudar a alguien a ganar su libertad cuando tiene algún tipo de inconveniente. Hagan que realmente la justicia constituya el ámbito en donde se diriman los conflictos y en donde la gente viva mejor con un alto nivel de igualdad y de oportunidades entre todos. Si podemos hacer eso, y muy especialmente a los que discriminamos, a las minorías, a los grupos sociales, raciales, a los inmigrantes, acerca de cómo los tratamos, así como reclamamos que los norteamericanos, Estados Unidos, traten en mejor forma a los migrantes en la frontera de México y a los mexicanos, que con más de 15 millones de habitantes constituyen la minoría hispánica más grande en esa nación. Así también se pide que los mexicanos hagan lo mismo con los inmigrantes centroamericanos que tratan de ganar su territorio para ingresar posteriormente al territorio de los Estados Unidos. Necesitamos un mundo más justo, más incluyente, más tolerante, más receptivo, más comprensivo. Por lo tanto, necesitamos abogados que realmente entiendan la complejidad de la realidad en la que vivimos, pero por sobre todo, que estemos dispuestos a trabajar, a disminuir estos niveles de inequidad que realmente nos vuelven un continente peor diseñado que los africanos a los que teníamos desdeñosamente en una cuestión mucho menor evolucionada que nosotros. América Latina nos convoca, por lo tanto, a ese tipo de miradas transversales, englobantes, inclusivas y comprometidas. Debemos hacerlo porque es realmente lo que nos corresponde como compromiso como juristas y fundamentalmente como latinoamericanos sensibles a estas inequidades que constituyen un mentir rotundo al Estado de Derecho que proclamamos cotidianamente. Es nuestro compromiso. No rehuyamos del mandato ni de la hora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín, por esta magistral conferencia que engalana este 13º Foro Anual del Derecho a su Enseñanza. Si está de acuerdo, pasaríamos a un espacio para preguntas o comentarios, opiniones al respecto. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle al doctor Benjamín, sería el momento. Doctor, ¿nos permite? Adelante. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Soy Denise. Bueno, entiendo que su invitación es no solamente como juristas, sino como seres humanos. La finalidad es buscar la justicia. Pero como abogados, muchas veces, bueno, a mi parecer, nuestro trabajo no es hacer justicia, al menos no, sino buscar la mejor defensa en el uso del derecho para nuestro cliente, ¿correcto? Y eso entiendo que no todo el tiempo es justo. Si, por ejemplo, soy el defensor de algún violador, algún asesino, mi trabajo no sería condenarlo, que eso sería la justicia. Mi trabajo es buscar, una, que salga libre de la pena, o dos, la menor pena, ¿correcto? En ese entonces, ¿cómo usted nos invita? O sea, como personas, entiendo, como seres humanos, sería lo ideal buscar ser justos en nuestra acción, en nuestro actuar, en nuestro alrededor, e invitar a los que nos rodean al mismo tiempo a ser justos.
pero en el derecho creo que eso es una contradicción. Cuando inicié la carrera era algo que me ponía en confrontación conmigo misma porque entendí que mi trabajo no iba a ser justa, sino buscar hacer bien mi trabajo, ser una profesional y entonces a mi cliente darle la mejor defensa. La pregunta es, ¿cómo entonces usted nos lo explica, pues? Esa es una pregunta que se hace mucho en nuestras escuelas de derecho. La primera cuestión es la búsqueda de la justicia no es la justicia misma. La búsqueda es el proceso para acercarnos a ella utilizando todos los recursos que permitan dilucidar la verdad de un hecho determinado que viene ante nuestras manos. Además, todo se presume la inocencia de cualquier persona antes de que exista una condena. Hay muchísimos casos en que algunas formas impopulares de defensa de abogados a personas que tenían todo para ser condenadas y posteriormente en la historia se demostró que a pesar incluso de la condena no deberían haber sido condenadas como tal y que los argumentos escribidos por su abogado o su abogada eran realmente los que tendrían que ser escuchados. La justicia es como la verdad. Cuando uno dice voy a buscar la verdad, en realidad lo que hace es usar una palabra que describe ese proceso, veracidad. La veracidad no es la verdad, es lo que se proclama, es lo que se dice de la verdad dentro de la dimensión y capacidades que tenemos cada uno para poder describirla primero y para poder denunciarla posteriormente como tal. Cuando nosotros tenemos ese tipo de cuestiones, en realidad miremos desde el ámbito de que el abogado, incluso en el peor de los casos, está buscando de que si es una acusación gravosa, la misma no tenga la gravedad que un fiscal en un determinado momento quiere cargar sobre esa persona. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el proceso del Chapo Guzmán en Estados Unidos, ustedes están viendo un abogado que acepta defender a alguien que es mirado como un asesino que ha dejado un montón de víctimas a su paso con el tráfico de drogas en México, pero como ser humano tiene derecho a esa defensa. Y lo que nosotros tendríamos que buscar es cuáles son los argumentos de la acusación para entender si las mismas acusaciones se establecen dentro de un marco de lo que significa la búsqueda de la justicia o si detrás de ella existe solo una revancha en torno a la cuestión. Un abogado debe ser un apasionado de la justicia, incluso defendiendo a aquellos que parecen reflejar todo lo peor en términos de su conducta. Todas las personas, y en ese sentido les recomiendo a ustedes que leyeran a Hannah Arendt, la famosa judía alemana que enseña después en Estados Unidos y participa del proceso del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, y en donde hace una descripción sobre la banalidad del mal. Y en ese sentido no es una descripción que ella hace desde el punto de vista de cómo opera el mal. Ese texto tendría que ser leído, es un texto literario que tendría que ser leído, analizado, cribado en nuestras facultades de derecho para entender el comportamiento del mal. A mí me ha permitido entender de que en la vida cotidiana aquellos que parecen seres normales pueden en un momento determinado, por determinadas circunstancias, convertirse en verdaderas bestias humanas que acaben con la vida de una serie de personas a lo largo de su vida. Eso también nos permite, incluso en la defensa del condenable por actos de este tipo, poder comprender la dimensión humana. El derecho está obligado a entender la realidad de la persona. Y yo creo que en ese sentido, un abogado que se deja llevar por lo técnico para su propio sentido de orgullo y de presunción de sabiduría, no le hace mucho favor a la razón y al argumento de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. Lo nuestro es buscar la justicia, incluso debajo de las piedras, incluso en los condenables que nos toca alguna vez tener que defender su causa. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Buen día, doctor. Con respecto a lo mencionado al país de Singapur, en el cual menciona que tienen una tasa de punibilidad muy efectiva, ¿no?
entiendo que en un país como ese también puede haber una tendencia al autoritarismo, ¿no? Porque al fin y al cabo el Estado es el que decide lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos evitar que se den estas situaciones? Que el Estado tienda a poner medidas draconianas o muy exageradas con el fin de promover la punibilidad efectiva, como en Singapur. Muy interesante la pregunta. En estos días hubo un debate también sobre el tema de los derechos humanos y el comportamiento que debería tener un gobernante ante grupos criminales. Eso pasó en Salvador. Hay un presidente llamado Bukele, muy popular en varios ámbitos, que ha decidido enfrentarse a las maras, que son asociaciones criminales que operan no solo ahí en Centroamérica, sino también en México, y les ha sancionado sacándole las comodidades de la prisión y amenazándolos con darles de comer una sola vez por día, hasta que le digan a sus operarios criminales de afuera que bajen los niveles de muertes que han llegado a superar en un día, en un sábado, más de 70 de ellos. Yo creo que el Estado democrático tendría que debatir estas cuestiones y ver en momentos determinados cuál es el tipo de actitud que debería tener ante este tipo de personas. Yo soy un convencido del tema de los derechos humanos. Singapur es una dictadura, evidentemente, y lo es hasta ahora, pero ha hecho una ecuación interesante con respecto a esto. Ha hecho algo que nosotros no hicimos, que es la fuertísima inversión en materia educativa. Al inicio del proceso del gobierno de Lee Kuan Yew, el autócrata, que acabó con las mafias y acabó con los traficantes, acabó con los piratas que operaban allí en el estrecho, realmente lo hizo al mismo tiempo acompañando una gran inversión en materia educativa. Invirtió más del 20% en materia educativa y hoy no solamente son las medidas draconianas a las que teme la gente en sus inicios, sino ahora es mucho de racionalidad y también de comprensión de lo que significa lo justo de lo injusto y realmente hacer aquello que es verdaderamente ajustado a derecho. Hoy necesitan cada vez menos punir y castigar, sino también ahora lo que importa es la comprensión del valor que eso ha significado en el desarrollo de tipo individual y en la vida social de sus habitantes. Hoy uno puede caminar en Singapur a cualquier hora del día y de la noche sin ningún tipo de inconveniente. Las posibilidades de que uno sea sujeto de algún ataque es realmente muy mínima. Ciertamente ese es el modelo autoritario que no necesariamente tendría que ser el nuestro, pero Singapur nos llama la atención de que tendríamos que invertir mucho más en materia educativa para no tener que sancionar primero, sancionar después. Alguien decía una vez, educa a tu pueblo para no tener que sancionarlos posteriormente, punirlos posteriormente. Esa es otra mirada interesante que tendríamos que hacer en la transversalidad del estudio y del aprendizaje del derecho. Ver los ámbitos en donde realmente no logramos encontrar una salida y buscar a través de inversiones extraordinariamente notables como la educación para que no sea necesariamente el castigo la única manera de hacer comprensible de que la búsqueda del derecho vale la pena. Hola, buenas tardes, doctor. Soy Juan Pablo Ochoa, mucho gusto. Vemos aquí algunos estudiantes de la licenciatura en periodismo, también alumnos del doctor Farina, pero coincidimos ambas carreras en que buscamos formar la realidad a través de nuestro trabajo. Usted mencionaba priorizar la justicia y trabajar para llegar a ella de la manera más formidable. Sin embargo, lo que yo quiero preguntarle es, ¿cómo podemos hacer eso? Ya que a pesar de que sentimos el amor por la carrera, sentimos la pasión por lo que estamos realizando, ¿cómo podemos llegar a esa meta que usted nos plantea en un sistema que muchas veces está corrupto, está corrompido hasta el interior? Y nosotros salimos como jóvenes profesionales a afrontar un mundo que ya está construido y que tenemos que cambiar. Muchas gracias. Gracias por la intervención también de un candidato a periodista. Yo abracé ambas carreras. Estudié Derecho durante el gobierno autoritario de Alfredo Stroessner y yo siempre decía que iba a la clase de literatura, porque lo que estudiaba era más cercano al absurdo de Kafka que a la realidad concreta. ¿Se imaginan ustedes estudiar Derecho bajo una dictadura?
Es la contradicción más grande. Y sin embargo, a mí no me generó una gran decepción. Al contrario, me dio la verdadera razón para buscar esa justicia. Y casi siempre cuando estudiamos estas cuestiones y miramos la realidad, tendemos a ser un tanto pesimistas con esa realidad, con ese sistema que tenemos que transformar. Al contrario, ese es el momento en que tendríamos que ser más optimistas y comprometernos todavía mucho más. Esa frase bíblica que dice, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, es una mirada también histórica de los seres humanos que decían siempre que no vale la pena luchar para cambiar nada. Yo al contrario digo, vale la pena siempre luchar para cambiar todo. Si esa es una de las razones centrales, hagamos ese tipo de experiencia. Y me alegra que de esta conferencia del derecho participen candidatos a periodistas. Deberían estar de todas las carreras. Y hago todavía una apuesta más. Yo creo que un graduado en derecho en nuestras universidades debería tener 40% de la malla curricular compuesta de materias, de asignaturas de otras carreras. Eso significa que deberíamos aprender incluso de las carreras médicas, cuestiones que realmente tienen que ver sobre nuestro comportamiento. Cuando nosotros estudiábamos criminología, leíamos a alguien que tenía la tendencia de definir la personalidad de un criminal sobre la forma estructurada de su cráneo. Lombrosio se llamaba aquel hombre italiano que había hecho aportes en la criminología. Podíamos aprender muchísimo de las ciencias médicas, podríamos prestar conocimientos de ellos. Sería una cosa extraordinaria que la Universidad de Guadalajara, en su Facultad de Derecho, haga este tipo de transformaciones. Lo he procurado hacer cuando he sido rector de una universidad del Paraguay y cuando fui presidente de una asociación de rectores. Nos ha costado muchísimo hacer comprender que hay muchísimo conocimiento fuera del ámbito de la especialidad de cada uno de nosotros. Y es allí en donde creo que este desafío del 13º foro que ustedes convocan en Guadalajara tiene que ser la posibilidad para pensar en forma disruptiva de aquello que nosotros estamos enseñando e interpelarnos y decir si no es acaso consecuencia de lo que estamos enseñando y aprendiendo parte del problema que no podemos resolver y que es la razón del pesimismo de muchos de nuestros jóvenes que comienzan a preguntarse si vale la pena este compromiso, si vale la pena estudiar lo que estudio, si no sé cómo puedo terminar con este sistema de corrupción que me oprime. Yo les debo decir de que hay soluciones siempre en todas partes, que solo es cuestión de animarnos a buscar las mismas en ámbitos que no sean únicamente las enfocadas en nuestra carrera. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bien. Bien. Agradeciendo infinitamente la participación del doctor Benjamín Fernández Bogado, quien no es la única ocasión que nos ha acompañado, ya nos ha acompañado en otras ocasiones de manera presencial como invitado de este centro en algunas otras actividades. Y quisiera también mencionar que cuando se estuvo diseñando el Plan 25 de la carrera de abogado, el doctor Benjamín Fernández Bogado fue invitado por la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado como experto internacional para que emitiera su opinión al respecto del diseño del nuevo plan. Ese es otro de los puntos que quisiera también subrayar y mencionar, porque el doctor Benjamín Fernández Bogado ha sido desde hace mucho tiempo un gran amigo, un gran colaborador para este centro universitario, para las diferentes carreras, y lo hemos invitado en diferentes ocasiones y espero que muy pronto podamos tenerlo por acá, doctor Benjamín, en Ocotlán, Jalisco. Sin más, quisiera agradecerle, doctor, su tiempo, su paciencia y el dedicarnos estos minutos en este espacio del foro para inaugurar el 13º Foro Anual del Derecho y su Enseñanza, y qué mejor que con esta conferencia magistral, que por lo que escuché
con los estudiantes, las opiniones, las participaciones que tuvieron, estuvieron muy atentos y pendientes de lo que usted nos ha compartido hoy. Muchísimas gracias, doctor Benjamín. Nuevamente, quisiera dar por terminado esta conferencia inaugural, no sin antes agradecer también a mis compañeros, profesores, a la coordinadora de la carrera, la maestra Saraí, a los profesores que nos acompañan de la carrera de abogado y muy en especial a los miembros de la Academia de Investigación y Posgrado y coordinadores también de este foro. Mencionarles también que seguimos con nuestro programa. Enseguida tendremos la primera mesa de trabajo de este foro a las 12:30, quien va a coordinar el doctor Eduardo Barajas, y se van a presentar alrededor de 8 ponencias. Muchísimas gracias a todos. También quiero agradecer a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, a través de la plataforma Zoom, que estuvieron pendientes, profesores y alumnos de otras sedes. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Benjamín. Gracias a ustedes y que tengan una fructífera jornada. Gracias. Estas son las principales noticias del diario El Independiente en un minuto. Noche copera en Sajonia. El equipo de Daniel Garnero está en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores 2022. Recibirá hoy al Atlético Paranaense de Brasil desde las 18:15 en el Defensores del Chaco. Paraguay desafiará las aguas colombianas. Cada vez falta menos para que inicien los Juegos Bolivarianos 2022, que tendrá como sede principal la ciudad de Valledupar en el departamento del César en Colombia. La selección paraguaya de remo será una de las disciplinas que representarán a Paraguay e intentarán traer medallas. El fútbol inglés introduce un regulador independiente. El gobierno británico creará la figura del regulador independiente en el fútbol inglés para aumentar el poder del aficionado, evitar situaciones como la creación de la Superliga Europea y endurecer las medidas para la compra de venta de clubes. Así te presentamos las principales noticias del diario El Independiente. Para más información podés seguirnos en nuestras redes sociales o ingresar a nuestra web www.independiente.com.py. Hoy te traigo las principales noticias del diario El Independiente en un minuto. El periodismo, una vocación capaz de cambiar el mundo. Teniendo en cuenta la importancia de transmitir una información ecuánime y veraz, así como también el mantenimiento del derecho a la libertad de prensa, hoy se celebra el Día del Periodista Paraguayo. Esto recordando el primer número del Paraguayo Independiente y el asesinato del periodista Santiago Leguizamón. Senado aprueba compras ágiles para Petropar. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que permite a Petropar comprar combustibles sin la necesidad de intermediarios. La Cámara de Diputados lo tratará mañana como primer punto del orden del día. Postergan postulación de Juan Bartolomé Ramírez. Por segunda vez, la habilitación o el rechazo de la postulación de Juan Bartolomé Ancho Ramírez no fue resuelta. La sesión fue declarada en cuarto intermedio y continuará mañana a las 3 de la tarde. Para mantenerte conectado con todas nuestras noticias, seguinos en nuestras redes sociales, @elindeppi en Twitter y @elindependientepi en Instagram. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris.
Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.